Bueno, vamos llegando. Vamos llegando, ya tendrían que haber llegado. ¿Qué pasó? Buen día, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Ya tengo el retorno de los que escuchan. Son medio mudos, pero... Hola, profe. Buen Está día. terminando la clase de inglés, por eso Ah, faltan está, varios perfecto. compañeros. Ajá, perfecto, de acuerdo. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Entonces ahí vamos despacito, vamos llenando espacios. Buenas tardes. Bueno, no sé, Buenas. buenos que. Buenas. ¿Qué tal? Buen día, profe. Buen día. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Días buenos. Buen día. Buen día. Bueno, ahí vamos. Ya hay como 29. Esperamos un minutito más y arrancamos. Bueno, ya vemos bastante. 36. Ya estamos casi todos los que tendríamos que estar. Bueno, entonces, buen día. Entonces, bueno, ahora sí, arrancamos. Y lo último que habíamos contado era acerca de planimetría, es decir, estábamos conversando sobre algunas generalidades básicas de la anatomía, todo esto para cerrar el tema de generalidades. Y en esas generalidades básicas, entonces, ahí está, perfecto, perfecto, y ahí está. Y en eso entonces nosotros contamos cuáles eran los planos de corte, lo repito porque eso creo que era lo último que había quedado. Vamos a poner compartir, espera un poquito que alguien está mandando un chat, buen día, presentamos. Bueno, y entonces, ¿dónde está buscado? Acá está. Esto habíamos visto el otro día y estábamos contando sobre planos de corte y habíamos dicho que existían tres planos básicos de corte, uno que era el corte frontal o coronal, uno que era el corte sagital con los cortes parasagitales correspondientes paralelos a ese corte sagital, y luego teníamos los cortes horizontales o axiales. Todos cortes... Perdón, profesor, no estoy viendo en pantalla, ¿es mi computadora o el resto está igual? A ver, No, me parece dígame de nuevo porque no escuchó bien. A ver cómo es. Que no me No se ve nada en pantalla. No está en pantalla compartido. Bueno, entonces ahora compartiremos. A mí me figura que está compartido, si es verdad. O sea, me figura que estás compartiendo, pero no me aparece sí, nada. a mí me pasé igual. Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero los tres planos eran los que habíamos conversado, ahora lo vamos a mostrar ahí, pero los tres planos de corte hace referencia entonces a planos que atraviesan, en todo caso, un cuerpo humano, pero también podrían atravesar podrían también atravesar distintas partes del cuerpo humano. Es decir, las distintas partes del cuerpo humano pueden ser atravesadas por distintos planos, como estos que hablamos, y eso puede llegar a ver si ahora lo agarra. No lo agarró, dejar de compartir. Ahí está. Sí, ahí se ve. Lo había Ahí. agarrado, sí, lo saqué porque pensé que no lo había agarrado. Bueno, no importa, y vamos de vuelta.
Y ahí se supone que lo tiene que estar agarrando, pero bueno, ahí vamos. A ver ahora. Ahí está. Ahí llegó, sí, perfecto. Bueno, entonces los 3 planos básicos de corte son formas de cortar el cuerpo humano. En este caso está el cuerpo humano entero, pero pueden haber cortes de distintas partes del cuerpo. Y los cortes lo único que sirven es para, bueno, para darnos orientación respecto de cómo va una parte del cuerpo o respecto de qué parte del cuerpo va en relación a cuál otra. Una tal parte en relación a tal otra. Fenómeno. Entonces tenemos los 3 planos básicos de corte que habíamos mencionado. Esto entonces habíamos dicho alguna nomenclatura, algo de planimetría, y entonces decimos que el cuerpo humano lo dividimos y ya sabemos anatómicamente cómo podemos dividirlo. Lo podemos dividir por regiones. El cuerpo humano habitualmente se estudia de 2 tipos de forma. Una se estudia de forma topográfica, que es esto, es decir, por regiones, y si no se estudia, en vez de por regiones, por aparatos. ¿Está bien? Nosotros vamos a hacer un estudio, vamos a hablar por aparatos en términos generales, vamos a ir hablando por aparatos a lo largo de la cursada, en relación a que vamos a ir viendo también los aparatos, los funcionamientos de los distintos aparatos y sistemas en fisiología. Entonces, ¿cómo dividimos al cuello al cuerpo humano desde el punto de vista topográfico por regiones? Lo podemos dividir en una cabeza. Está bien, acá igual yo les cuento, porque acá hay una organización que por ahí, nada, acá tenemos cabeza, raquis. El raquis hace referencia a la columna vertebral. Raquis o columna vertebral es lo mismo. Entonces tenemos una cabeza, un raquis que es la columna vertebral, ¿no es cierto? Ese raquis o columna vertebral va a pasar a través de varias regiones, es decir, va a pasar a través del cuello, a través del tórax, del abdomen y la pelvis. O sea que la cabeza, acá pongo raquis, pero el raquis en realidad se puede tomar como una región única, pero hace referencia a todo lo que es la columna vertebral, ¿no es cierto? O bien uno puede decir raquis con sus porciones cuello, tórax, abdomen. Pero nosotros por ahora, yo aclaro lo del raquis porque está aclarado porque ustedes pueden ver como regiones del cuerpo raquis, pero en realidad yo prefiero hacer la división cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y miembros superiores e inferiores. Lo que es cabeza, raquis sería, bueno, cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis corresponde a la porción axil, ¿está bien? Del cuerpo, ¿está bien? Es decir, tengo la porción troncal del cuerpo. Y luego tengo los apéndices. Los apéndices que vendrían a ser los miembros, ¿no es cierto? Un apéndice es una cosa que está agregada, ¿no es cierto? No es que están agregados nada, no es que no haya nada agregado, pero el apéndice es algo que está agregado. Cuando uno ve en un libro el apéndice, es una cosa que esté agregada como si fuera un extra, ¿no es cierto? Entonces, las porciones apendiculares, cuando uno habla de apendicular, dándole significado en relación a la división del cuerpo, entonces decimos que tenemos un tronco y apéndices, y los apéndices corresponden a los miembros, tanto superiores como inferiores. A su vez, la cabeza la puedo dividir en una región anteroinferior, ¿no es cierto? Miren, si yo me agarro así, ¿qué me estoy agarrando? Uy, me estoy agarrando La cara. la cara. Exactamente. Uy, ahora me doy cuenta que me veo mejor así que así. Bueno, la cara, entonces en la cabeza tengo por delante y por debajo, es decir, adelante y abajo, ¿no? Adelante y abajo, la cara, y luego atrás y arriba, ¿está bien? El cráneo. Tengo el cráneo, ¿está bien? Entonces la cabeza la puedo dividir en dos regiones más pequeñas, que son cráneo y cara.
El cuello, ¿no es cierto?, que sería el segmento siguiente, el cuello lo puedo dividir en una región posterior y una región anterior, el cuello. Luego tengo el tórax, y el tórax, que es la parte, dentro del tronco, es una de las partes que están más altas del tronco, ¿no es cierto?, el tórax, y ya después de todo esto vamos a ir hablando. Esto es la presentación, digamos, esto es quinto grado, digamos, y después vamos a ir hablando de estas cosas a lo largo del año. El tórax, entonces, va a tener paredes que lo conforman y un contenido, ¿está bien? Paredes y contenido. ¿Por qué? Porque el tórax es una cavidad, entonces, la cavidad se llama cavidad torácica, pero el tórax implica una cavidad más las paredes de esa cavidad, el contenido de la cavidad más las paredes. Entonces, tengo un tórax con paredes y contenido. Ahí el contenido, bueno, pulmones y mediastinos, el contenido del tórax. Luego tengo el abdomen, que también es una cavidad y por ende tiene paredes y contenido. ¿Está bien? Paredes y contenido. Ahí en paredes, daba el ejemplo de pared, habla del diafragma, está bien, no importa, por esto después lo vamos a ir viendo, paredes y contenido. Órganos que están dentro del peritoneo y fuera del peritoneo, está bien, o sea, o detrás del peritoneo, retroperitoneales, eso aclaración, pero la idea es que tenemos un abdomen con sus paredes y contenidos, tenemos una pelvis, que también, la pelvis también es una cavidad, que está justo por debajo del abdomen. La pelvis también tiene paredes y contenido. La parte más baja, y dice perineo, la pared más baja, la parte de abajo de la pelvis se llama perineo, ya lo vamos a ver más adelante. Y luego tenemos los miembros, ¿no es cierto?, con sus porciones, ¿no es cierto? Acá vemos cómo los miembros están separados en segmentos por medio de regiones articulares. Entonces tengo el hombro, luego tengo el segmento brazo, luego tengo articulación codo, o sea, tengo hombro, articulación, segmento brazo. ¿Está bien? Entonces tengo hombro, segmento brazo, codo, ¿está bien?, que corresponde a la articulación, ¿no es cierto? A dos dedos por arriba y por debajo de la articulación. Luego tengo el antebrazo, entonces antebrazo, luego tengo la articulación muñeca, luego tengo la mano con sus dedos. En este sentido, aclaramos que para nosotros en anatomía, brazo es solamente el segmento superior del miembro superior. ¿Está bien? Habitualmente brazo le decimos a todo, ¿no es cierto? En el lenguaje habitual, brazo es todo. Para nosotros el brazo es solamente la parte superior, es el segmento que se encuentra entre el hombro y el codo, ya que la parte más baja no se llama brazo, es decir, el segmento que va entre el codo y la muñeca se llama antebrazo. ¿De acuerdo? En anatomía tenemos esto. Lo mismo para miembros inferiores. Habitualmente nosotros llamamos, ¿cómo le llaman ustedes a los miembros inferiores? Las piernas. Piernas, ¿no es cierto? Piernas. Sin embargo, obsérvese que las piernas, ahí en el cuarto lugar, son un segmento. Claro. Entonces tenemos una región más alta, la región más alta que se llama región glútea o nalgas, las nalguidias famosas. Luego tengo los muslos, las nalgas están en la articulación de la cadera, se corresponden con la articulación de la cadera, en vez del hombro, acá es la cadera. Nalgas que corresponde, o región glútea que se corresponde con la cadera. Luego viene el segmento muslo, luego viene la rodilla que corresponde a la articulación de la rodilla, luego viene el segmento pierna, ¿está bien?, hasta el tobillo, que es otra articulación, y luego vienen los pies que contienen sus dedos. Entonces ahí tenemos más o menos regiones divididas en forma topográfica para que tengamos noción de la materia de estudio, es decir, de lo que vamos a hablar durante el año. Nada, esto es una presentación que ya todo el mundo conoce esto, pero para tener una organización de la situación. Bueno, entonces ahí tenemos, esto es la base de la anatomía. Nosotros vamos a empezar
hablando acerca del primer aparato que corresponde al aparato circulatorio, pero, siempre hay pero antes de ver el aparato circulatorio, nosotros vamos a, como nosotros no tenemos materia histología y materia biología celular, entonces en esta materia y en fisiología tenemos necesidad de agregar algunos contenidos de esas materias, porque resulta que el ser humano está hecho con estructuras que son más pequeñas que estas que estamos viendo acá. Es decir, las estructuras que componen estas regiones son órganos, y los órganos están constituidos por estructuras más pequeñas. Y para poder comprender estas estructuras, tenemos que aprender algunas cosas acerca de la biología celular, es decir, acerca de las células en general, y acerca de la histología, es decir, de los tejidos. Por lo tanto, antes de meternos de lleno al tópico circulación, nos vemos obligados a hacer algunas menciones acerca de algunas cositas previas. Es decir, vamos a hablar entonces en esta primera charla, y probablemente la semana que viene vamos a hacer un poquito más, vamos a tratar de que sea con cierta celeridad. Vamos a tratar el tema célula desde el punto de vista estructural, y después vamos a ver el tema tejidos desde el punto de vista estructural e histológico. Es decir, vamos a describir cómo es una célula y vamos a describir cómo son los tejidos y qué tipo de tejidos hay. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en estas charlas que vienen. Entonces, está perfecto. Bueno, esto es cómo se estudia la anatomía actualmente. Esto acá, habla de imágenes anatómicas, viene ahí una diapositiva que no la muestro, pero hace referencia a que hoy en día la anatomía se está estudiando con mucha mayor precisión, de forma directa, con imágenes, ¿no es cierto? Ya no hace falta seccionar cadáveres para ver la anatomía. Y de hecho, la sección de cadáveres, cuando uno estudia el cadáver no tiene las relaciones exactas que hay en una imagen anatómica. O sea que si uno mira un cadáver un cadáver disecado, y mira una tomografía, por ejemplo, va a notar que las cosas no están exactamente como la descripción, o no están exactamente en el lugar que uno supone que está con exactitud. Nada, esto les cuento. Y hoy en día, entonces, ver un abdomen disecado se parece, por supuesto, pero no es lo mismo el abdomen disecado, es decir, el abdomen cortadito, abierto, y para que se vean los órganos, no es lo mismo que una imagen tomográfica del abdomen. Pero bueno, nada, es decir, hoy en día los estudios por imágenes están reemplazando a los estudios es decir, los estudios por cortes hechos por la imagen, que la imagen hace cortes, esos estudios están reemplazando los estudios hechos por cortes practicados con bisturí o con algún elemento cortante. Bueno, nada, esto era eso solo. Y una preguntita, sí. Héctor, donde dice cámara, ¿es cámara gamma? Claro, centellografía, ¿eso es? Es una centellografía, es una cámara gamma, esa es la letra gamma, efectivamente. Sí. Es una cámara gamma o centellografía. Gracias. Es un estudio en el que se colocan isótopos radioactivos y se ve a dónde van a parar esos isótopos radioactivos con aparatos que captan esa radiación, ¿no es cierto? Bueno, o sea, una centellografía, por ejemplo, del hueso, centellografía ósea, o una centellografía del corazón. Entonces, lo que sea, la que uno vaya a hacer, se pone una sustancia que está marcada, y esa sustancia va a ir a parar al órgano que nosotros estamos buscando investigar. ¿Está bien? Una centellografía se puede hacer, no sé, en una tiroides, en un hueso, en el corazón. Bueno. Bien, entonces una vez visto esto, o conversado esto, vamos a hablar de nuestra amiga, la célula. Acá la tenemos, nuestra amiga, la célula. La célula de la cual hablamos porque
porque la vamos a ver en fisiología, vamos a empezar a estudiar célula y cosas que corresponden con la célula. Entonces vamos a ver en la parte anatómica, para distribuir un poco en estructura y función, vamos a ver lo estructural de la célula, lo vamos a ver acá. Por supuesto que todo lo que veamos estructural y funcional, digamos, por separado, nunca va separado. Es decir, estructura y función van de la mano, ¿está bien? Esto porque hay dos materias que se estudian, bueno, pero de forma clásica, pero la realidad es que estas cosas van siempre por separado, van juntas de la mano. Bueno, entonces, vamos a ir a empezar con la célula. En la anatomía dijimos, yo les dije, en la anatomía vamos a empezar a hablar de la célula, tal vez algunas cuestiones moleculares vamos a mencionar, pero principalmente vamos a partir desde la célula hacia adelante. En la fisiología vamos a partir de lo molecular en vez de desde lo celular, porque para entender funcionamiento vamos a requerir comprender un poco la parte molecular. Y por otro lado, vamos a hablar de algunas cosas de bioquímica, pero lo de bioquímica yo voy a hacer lo siguiente. Lo de bioquímica, vamos a organizar alguna charla extra, que no estaría mal hacerla por ahí este domingo, después de las 8 que tenemos que estar todos en casa, supuestamente, podríamos organizar una charla para las 8, hacer 2 o 3 modulitos de esto, una hora y moneda. Bueno, ahora después les voy a mandar un Zoom. A las 8:30 vamos a hablar un poco de bioquímica del organismo. Ustedes van a tener una materia bioquímica y la tienen perfecto, pero yo quiero plantear algunos puntos específicos que me interesan a mí de bioquímica, que vamos a necesitar para fisiología y que me interesaría que tuviéramos esos conceptos. Entonces, yo después les voy a mandar, por supuesto que nadie tiene obligación de nada. Acá, de nuevo, esto se los aclaro antes que empiece la catarata de cosas. Nadie tiene obligación de nada. Yo no tengo obligación de dar clases los domingos tampoco. Les aclaro. No tengo ninguna obligación, no tengo obligación de juntar todas las clases, dársela, de responder los mensajes, no, nada. Mi obligación, como si fuera la de ustedes, sería ir a dar la charla que tengo que dar en la facultad, volver a mi casa o ir a donde tuviera que ir, tomar los exámenes. Ese sería mi función habitual, que fue en los últimos 30 años. Estos 2 últimos años, el año pasado y la cosa cambió. Bueno, como cambió para ustedes, cambió para mí también. Sin embargo, pongo la voluntad y el esfuerzo para que las cosas salgan lo mejor posible. Y en ese lo mejor posible yo interpreto que las clases siempre dejan cosas. Que en otras épocas por ahí yo organizaba alguna charla extra o contestaba dudas aparte o lo que fuera, pero como la cosa está distinta, entonces, nada. Situación distinta, medida distinta. Entonces, nada, vamos a organizar charlas extra para cosas que nada, no quiero dedicarle a la química, que ya tienen ustedes química, no le quiero dedicar charlas, pero sí necesito puntualizar algunos conceptos que quiero que charlemos en bioquímica, como funciones químicas, como cosas que por ahí son más interesantes, son cosas que van a necesitar. Bueno, entonces ya queda aclarado que el día domingo a las 20 horas yo les voy a mandar el Zoom después y hacemos una charla. Igual la charla va a quedar grabada en el YouTube, así que el que la quiere ver la ve, el que quiere la presencia, siempre les repito, es mejor presencial porque uno puede tener un feedback, ¿no es cierto? Por lo menos esa es mi opinión. En la charla yo ahora, no sé, hago un curso y en el curso que hago yo, prefiero que esté ahí el docente y hablar con el docente cuando habla. Bueno, entonces vamos con lo nuestro, que era la unidad funcional estructural, que digamos, la unidad funcional estructural básica que constituye los organismos pluricelulares es justamente la célula, ¿no es cierto? Somos organismos pluricelulares y por ende nuestra estructura básica es la célula. Cuando uno define una célula, la definición de célula es una definición muy simple, que no tiene, uno dice, es la unidad estructural y funcional básica de los seres vivientes, es la unidad más pequeña que puede desarrollar la vida. Está bien, es una definición, pero la definición deviene de lo que efectivamente es una célula. Pero lo que sí uno dice una célula, lo que uno tiene que tener en cuenta una célula es que es la primera estructura que nosotros consideramos como
viviente. Y decíamos el otro día, para una, bueno, lo decíamos en general, pero ahora para una célula, ¿qué sería una unidad estructural, o sea, de estructura, una unidad de estructura que puede mantener la vida? Entonces, ¿qué sería la vida? ¿Qué es para una célula una vida? ¿Qué es la vida para la célula? ¿En qué se diferencia una célula viva de una muerta? ¿No es cierto? ¿En qué se diferencia? ¿Qué es la vida desde el punto de vista biológico? La vida para una célula, y después a continuación, por extensión, la vida es una sucesión de reacciones químicas. Es eso, una sucesión de reacciones químicas. Por supuesto, de nuevo, lo mismo que Repite, ¿no, profe? ¿Cómo? Que se repite constantemente. Que tienen tendencia a la perpetuación. Esa era lo que continuaba, porque ahora venía en la otra parte. Pero está bien, ya que lo mencionaste, lo menciono ahora y después lo reafirmamos. Entonces, son reacciones químicas que se llevan a cabo de forma constante y en un equilibrio. Eso es la vida. Nada más que eso, es un equilibrio de reacciones químicas. Una célula, cuando está viva, realiza un montón de reacciones químicas. Entonces yo agarro, acá dibujo, de que no sé dónde está un papelito. Marcadores. Entonces yo hago un esquema, primero hago un esquema, un esquema como un círculo, pero primero hago un esquema circular, así. Y digo, así esquemáticamente, esto podría ser una célula. Pero no tiene que olvidarse nunca, no hay que olvidar nunca, que esto que estoy viendo así, no es así, sino que esto es un corte de algo que tiene un volumen. ¿Se entiende? O sea que yo voy a mirar esta parte, pero esto tiene un volumen. Y se los muestro en la primera diapositiva donde se ve esto. Que quiero decir, lo único que acá está, bueno, ahí está, es un esquemita también. Entonces ahí lo tengo. Vienen arriba, acá a la izquierda, ¿se entiende? Esto sería una media célula, como si fuera una mitad de una naranja. Pero el corte que yo voy a dibujar acá, esto, es la parte, lo que voy a dibujar, perdón, es el plano de corte. El plano de corte. Entonces ahí tengo el plano de corte de la célula. Entonces una célula, uno puede decir, ahí tengo una célula. Entonces ahora voy de vuelta y dibujo. Entonces cuando dibujo una célula, digo, bueno, acá tengo una célula. Y acá abajo dibujo otro corte de célula. Entonces hago dos células, dos cortes de célula. ¿Está bien? Ahora yo digo la célula A, que es la de arriba, la célula B, que es la de abajo. La célula A y la célula B son dos células, vamos a ponerle, no sé, dos células de cualquier órgano, de una glándula, dos células glandulares, que tienen esa forma, no importa. Las dos tienen un núcleo, que ahora vamos a ver qué es. Las dos tienen un núcleo y las dos tienen organelas, tienen las mismas cosas. Ahora, cuando yo las miro, yo digo, la célula A está viva y la célula B está muerta. La célula A y la célula B, que son del mismo estilo, hay un momento que la célula A o la célula B se van a morir. Bueno, ahora, la muerte no es un momento, es un proceso, decíamos la otra vez. La muerte es un proceso. Es decir, que cuando se miran en microscopio una célula A y una célula B, que son de la misma estirpe, el mismo tipo de célula, inicialmente, en el momento en que la célula se está muriendo, no puedo diferenciar una de la otra. Es decir, no puedo diferenciar las células vivas de las muertas, en muchos casos a simple vista, cuando se está produciendo el proceso de la muerte. Llega un momento en que el proceso de la muerte es tan significativo que la célula que se murió empieza a mostrarme signos de que está muerta. Como por ejemplo, signos de que está muerta una célula, podría ser esto así. ¿Qué pasó acá?
Se dividió. Cesaron las reacciones químicas por ahí. Bueno, justamente lo que pasó acá es que se disgregó la célula por la incapacidad de mantener en equilibrio sus reacciones químicas. Sus reacciones químicas perdieron el equilibrio y se separó la célula. Ahora, en las células A y B se llevan a cabo reacciones químicas. Y en la célula C, ¿hay reacciones químicas? O lo que queda Está de muerta, eso. ¿no? En la célula C siguen habiendo reacciones químicas, ya no pertenecen a la célula C, sino que son reacciones químicas. En un momento van a ser de la célula A o la célula B, y en un momento van a ser de lo que va deshaciendo la célula A y la B, y en un momento van a ser de esto. Es decir, que esto no va a haber nunca van a cesar las reacciones químicas. Nunca cesan las reacciones químicas. Pero ¿cuál es la diferencia de las reacciones químicas de A, B y C? Si uno mira así. ¿Cuál sería la diferencia de las reacciones químicas? Bueno, la diferencia básica es que las reacciones de A y B están impidiendo o están permitiendo que se mantenga un equilibrio y por ende que se mantenga la célula. Entonces, cuando uno dice la definición de célula, siempre la primera palabra, ¿cuál es la palabra inicial de definición de célula? Eso lo conoce todo el mundo. La célula es... La unidad. 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 ¿Qué es una unidad? Una unidad es algo indivisible. Una unidad puede ser un huevo. Menos de un huevo ya no es un huevo, ya no hay huevo. Hay medio huevo, sí, pero menos de un huevo ya no hay huevo. ¿Está bien? Menos de un alfiler ya no hay alfileres. ¿Está bien? Hay medio alfileres, pero ya no hay alfiler. ¿Se entiende? Entonces, la unidad es la parte indivisible que representa la unidad de lo que estemos hablando. Obviamente, si hablamos de huevo, huevo, de célula, célula, lo que fuera. Unidad. Entonces, unidad viene justamente a representar la parte indivisible. Por lo tanto, la unidad de cualquier cosa tiene que tener algo que la limite respecto de lo que está al lado, porque si no, no sería unidad. O sea, para que haya una unidad huevo, si el huevo está pegado o fundido con una lámpara, es un huevo lámpara, no sé cómo quiera llamarle, pero ya no es un huevo. Entonces, para que haya una unidad, tiene que haber un punto o una serie de puntos, como quieran, que diferencien esa unidad de lo que rodea a esa unidad, porque si no, no es una unidad. Entonces, bueno, también usted puede decir una unidad abstracta podría ser un número, también es una unidad abstracta, está bien. En ese caso, por ahí, como es abstracto, no tendría un límite físico. Pero todo lo que es unidad física tiene un límite físico. O sea que si hablo de una célula, tiene que tener un límite físico. Si hablo de un huevo, tiene que tener un límite físico. Si hablo de una naranja, también tiene un límite físico. Si hablo de una bolsa, también tiene un límite físico. Siempre las cosas tienen un límite físico para que uno las pueda diferenciar como unidad. De hecho, si uno va a comprar, no sé, un pantalón, ¿cuántos pantalones quiere? Y deme una unidad. Y viene el ñato con el vendedor y me trae un pantalón. No me trae medio pantalón. Bueno, ahora los pantalones se venden medio rotos, así que viene medio pantalón, pero sacando esa salvedad, el pantalón viene un pantalón, una unidad, y está delimitado por la tela que constituye el pantalón. Es decir, más allá de esa tela ya no le llamo pantalón, le puedo llamar dedo del vendedor que me está señalando tal cosa, le puedo llamar lo que fuera, pero ya no es pantalón, porque la unidad del pantalón termina donde termina su tela. Entonces, nada, hay un delimitante para que sea una unidad. La célula es una unidad estructural y funcional. Entonces tiene que tener algo que la limite para diferenciar lo que es célula de lo que no lo es. Porque si no, célula sería todo el universo. Es decir, ¿dónde para de ser célula? Bueno, porque en realidad, si uno se pone a pensar, si uno lo analiza desde el punto de vista físico, la célula no tiene discontinuidad. ¿Se entiende? De hecho, no hay discontinuidad entre ustedes y yo. Somos toda una unidad continua. El universo es una unidad continua como universo.
¿Se entiende? ¿O no? Los átomos que tienen ustedes ahora se continúan con los átomos del aire, que se continúan con los átomos del aire que tengo yo acá, que se continúan conmigo. Somos lo mismo. ¿Se entiende? Somos lo mismo. Pero nosotros ponemos límites a las cosas y las unificamos en el límite que nosotros ponemos desde algún punto de vista. Que puede ser, por ejemplo, en este caso, molecular. Molecular, y entonces un grupo de moléculas forman una estructura que le damos nombre, y eso es nuestro límite de unidad. En el caso de la célula, ese límite de unidad está dado por una membrana que se llama membrana plasmática. Es el nombre de esa membrana, como dice ahí, membrana plasmática. O sea que la célula tiene carácter de unidad porque tiene un limitante, una limitante, una estructura limitante, una estructura que la limita a esa célula y le da su forma, en todo caso, también le da su forma, pero hace las veces de límite entre lo que es la célula y lo que no lo es. Lo que está dentro de la célula y lo que está fuera de ella. Entonces, el límite de la unidad es ese. Por eso, la célula es una unidad y la unidad está dada porque hay una estructura limitante que se llama membrana celular. Lo que esté por fuera de la membrana celular ya no le llamo célula. Y lo que esté por dentro de la membrana celular y la incluya a la membrana celular le llamo célula. Por eso es una unidad. Y como tiene estructura, es una unidad estructural. Y como tiene función, entonces unidad estructural y funcional. ¿Está bien? Y como adentro se producen reacciones químicas que tienen una tendencia a la autoperpetuación, a la que llamamos vida, entonces decimos la unidad estructural mínima, básica, que puede desarrollar la vida. Esa es la definición de esto, por eso, no por otra cosa. Entonces, la célula tiene un limitante que es su membrana plasmática. ¿De acuerdo? De la membrana plasmática para adentro y incluyendo la membrana plasmática, llamamos célula. El resto ya no es célula. Cuando la célula es incapaz de mantener las reacciones químicas de equilibrio, se empieza a disgregar, se pierde la membrana y ya no le puedo llamar célula. Ya pertenece al resto del mundo, digamos, ya no es célula. Son restos celulares, detritos celulares o lo que uno quiera, pero ya las células no están. Entonces la célula está mientras se mantenga el carácter de unidad con el mantenimiento de la unidad, de la estructura por parte de la membrana plasmática. Pero como tiene que ir ligado eso a una funcionalidad, también tiene que haber reacciones químicas tendientes a la autoperpetuación de esas propias reacciones químicas en equilibrio. Cuando eso se pierda, entonces no va a haber célula. Entonces, bueno, ahí tengo una célula. La célula es eso, es una estructura que puede tener diversas formas. Hay células que tienen forma cúbica, hay células que tienen forma ovoide, hay células que tienen forma estrellada, hay células que tienen forma fusiforme, alargada, hay células de distintas formas. Pero ninguna de las células deja de tener membrana celular, porque donde no tenga membrana celular ya no le puedo llamar célula. Y una célula puede tener una prolongación larga, puede tener una larga prolongación la célula, pero toda esa prolongación tiene que tener una membrana celular, porque si no tiene membrana celular ya no es célula. O sea que la célula tiene como característica básica que tiene que tener el carácter de unidad, y ese carácter se lo da principalmente un limitante que es la membrana plasmática. Muy bien, entonces las células tienen una limitante que es la membrana plasmática. Y ahí entonces, bueno, ahora en un segundito se va a cortar, esperamos 7 minutos y seguimos con la siguiente. Pero mientras tanto, entonces, les digo, ahí está la anterior, la membrana, la célula tiene entonces un límite que está dado por una membrana, a la cual llamo membrana plasmática. Y lo que está por fuera de la membrana plasmática ya le llamo extracelular. Y lo que esté por dentro le llamo intracelular. ¿Qué hay dentro de esa célula? Hay un líquido que se llama citoplasma, que contiene, ahora vamos a ver qué, pero tiene una estructura grande a la que le llamamos núcleo. Entonces, dentro de una célula, ¿qué hay? Hay un líquido que contiene un núcleo, que ahora vamos a ver de qué se trata eso.